Buenos días, mi nombre es Erwin Nicolás Rodríguez Delgado, soy de quinto semestre de la Fundación Universitaria de Popayán y vengo a hablar acerca de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Vamos a explicar este tema y vamos a ir desmenuzando una sentencia, la cual es la sentencia SC 5185 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues empezaremos hablando de qué es la responsabilidad civil contractual. Bien sabemos de que la responsabilidad civil contractual pues surge del incumplimiento de un contrato, ya que pues la responsabilidad civil contractual es la que se da cuando hay un contrato de por medio, que es entre dos personas, la que va a prestar el servicio y la persona a la que le van a prestar el servicio. Bueno, la responsabilidad civil contractual se da cuando una de las partes en un contrato no cumple con las obligaciones, ¿no?, que se comprometió a realizar, y donde la parte afectada pues también puede demandar este caso, porque la parte la cual debía cumplir pues incumplió y pues puede demandar para que se le repare este daño. Un claro ejemplo de la responsabilidad civil contractual. Bueno, ahora voy a dar el ejemplo. La responsabilidad civil extracontractual, pues bien sabemos de que pues es cuando no ha habido un contrato de por medio entre las partes, ¿no? Sino que más bien pues como un ejemplo que nos dio el profesor en clase, que me parece muy excelente, que es acerca de los transportes. Una persona que se dirige desde Popayán hacia Cali paga su pasaje, ¿no? Paga su pasaje, pongámosle que un precio de 40.000, creo yo, 35.000 pesos. Paga su pasaje para ir hacia Cali, yendo más o menos en Santander de Quilichao le ocurre algo a esta persona. ¿Quién es el responsable? Pues claramente la entidad a la que él le pagó ese contrato, pues ese contrato de servicio público, esta persona a la que se tiene que hacer responsable pues para suplir las necesidades o lo que le haya pasado a esa persona. No ocurre lo mismo cuando estamos hablando de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque pues la responsabilidad civil extracontractual ocurre pues más o menos en estos casos de manera gratuita. Como un ejemplo, una persona que se dirige hacia Cali, pero no paga pasaje, sino que pues se va con su amigo en un carro, les pasa algo. O sea, es muy diferente el caso de la persona que no pagó pasaje a la que sí pagó pasaje. ¿Por qué? Pues porque una ya tiene como un seguro que ya vienen cuando viajan en estos carros, y pues es de esta manera como vamos a empezar hablando de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Pues la extracontractual también, pues la parte afectada puede demandar a la persona que causó el daño para que le repare pues el daño causado, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de los hechos que ocurrieron en la sentencia SC 5185 del 2021, donde pues su magistrado ponente es el señor Álvaro Fernando García Restrepo, donde los demandantes son José Humberto, Joana Margarita y Carlos Eduardo Alvarado Serrano. ¿Quiénes son estas personas? Pues son las partes demandantes del proceso de la sentencia SC 5185 de 2021, que son los propietarios de un predio donde le arriendan el mismo a la sociedad Autostock SA. ¿Para qué? Pues para que construyan un local comercial, ¿no? Para la adecuación de este local comercial. Se pacta claramente un canon de arrendamiento, como siempre en los contratos de arrendamiento, que pues es un canon mensual en el cual estamos hablando de que en ese momento fue de 5 millones de pesos. Se habló también de que fue reajustable año a año, y una cláusula penal de que si no se llegase a cumplir era de 100 millones de pesos en caso de incumplimiento. Bueno, Autostock SA recibe pues el inmueble, ¿no?, y contrata vigilancia privada, pero al momento de que contrata vigilancia privada, supuestamente según Autostock, dice que ellos les informan a los arrendadores, o sea, Jaime, Joana y Carlos Eduardo, que les informan de que ellos no cumplirían con el contrato por ninguna manera, sino que pues más bien se negarían a esta. ¿Por qué? Que porque supuestamente en la zona donde ellos estaban teniendo este local comercial estaban sufriendo de supuestas amenazas a los guardas de seguridad, pues algo muy sospechoso como para pues lograr evadir estos gastos, ¿no?, estos gastos de arrendo. La sociedad claramente, como lo dijo, no paga ninguna de las mensualidades del canon y de los demandantes, y pues por eso es que ellos pues recurren a este caso, ¿no?
Vemos en esta sentencia de que el juzgado en primera instancia declara pues claramente la existencia del contrato, porque AutoStog alegaba de que ellos no habían hecho ningún contrato, que esto solamente se había hecho verbal, pero por más que fuera verbal siempre hubo un contrato. Y pues que se estima su incumplimiento, en donde el juzgado de primera instancia lo estima el incumplimiento por parte de AutoStog S.A. y lo condena a pagar a los demandantes 600 millones de pesos por lucro cesante. El Tribunal Superior pues revoca la sentencia en primera instancia, niega las pretensiones de los demandantes y la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia del Tribunal Superior y confirma la del juzgado de primera instancia. Bueno, también considera de que AutoStog S.A. incumplió el contrato de arrendamiento y que los demandantes pues tienen claramente derecho a reclamar acerca de ellos por daños y perjuicios. También pues se aclara de que la cláusula penal de la cual se había hablado en el contrato no es aplicable para este caso. ¿Por qué? Porque pues no se había pactado expresamente que la indemnización de lucro cesante se calcularía con base en ella. Entonces por esto pues la cláusula penal como que no se tomó mucho en cuenta, ¿no? Y pues también pues se condena a AutoStog, pues como ya se había mencionado, a pagar los 600 millones de pesos por lucro cesante con intereses legales desde la fecha de la demanda. También se le imponen costas procesales en el proceso de la sociedad de la demanda, ¿no? Bueno, en la sentencia del Atken, pues que bien sabemos de que en el contexto legal el Atken se refiere al Tribunal Superior de Justicia, el cual pues es el que está y apela una decisión tomada por el Tribunal Inferior, que está como encima, que es el Tribunal de Ad Quo. En otras palabras, pues bien sabemos de que el Atken es quien tiene la autoridad para revisar la decisión del Tribunal Ad Quo y en caso modificarla o revocarla. Bueno, el Tribunal Superior de Cúcuta, estamos hablando del Atken, revoca la sentencia de primera instancia y negó todas las pretensiones de los demandantes. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, los fundamentos de la revocación fueron de que primero, que no se probó la existencia del contrato de arrendamiento, que supuestamente hacían falta unas cositas, entonces que ese contrato no era válido. Segundo, de que el documento que se aporta como prueba del contrato, pues que no estaba firmado por las partes. Donde no estuviese así, pues no creo que las partes demandantes hubieran entregado el local arrendado, ¿no? La escritura pública del dominio del predio no acredita la existencia del contrato. Bueno, esto también es algo a lo cual pues podemos llegar de que claramente como que no tiene mucho sentido, ¿no? Correos electrónicos también aportados de que no prueban la existencia del contrato. El acta de entrega del inmueble no identifica plenamente el predio. O sea, de que pues el acta el cual se entregó allá como que no era la misma, lo cual se especificaba en el pues en el acta de entrega del inmueble, ¿no? No era la misma la cual se estaba entregando pues ahí en los juzgados. De que los testigos también no estuvieron presentes en la celebración del contrato y que solo tienen conocimiento de oídas, o sea que solamente escucharon cuando estas personas ya se iban a pasar, más no estuvieron presentes cuando se iba a firmar el contrato. Pues si pasó eso, sí estamos hablando de un proceso totalmente diferente, ¿no? Esto de que también pues que no se demostró de que el señor Carlos Alvarado Serrano tuviera poder para actuar en nombre de sus otros dos hermanos, como lo son Jaime y Joana, y de que por lo tanto no se configura la relación jurídica alegada por los demandantes, ¿no? Bueno, algunas de las consecuencias de esta revocación pues que es muy importante, es de que se niega la declaración de la existencia de un contrato de arrendamiento, que donde estuviera seguido así pues estaríamos viendo de que claramente tendría todas las de perder estos tres hermanos. Después que se niega la condena de AutoStog por el incumplimiento del contrato. Algo también muy inusual, ¿no? Muy inusual, pero que AutoStog en este momento tenía casi todas las de ganar. Y de que además de se estaba condenando a los demandantes a pagar las costas de primera y segunda instancia. O sea, tras de que ellos eran los que pues estaban perdiendo en este proceso, también tenían que pagar las costas procesales. En la aclaración podemos ver de que el tribunal no estudió las excepciones meritorias planteadas por la demanda. ¿Por qué? Porque al probarse la existencia del contrato, pues que supuestamente estas carecían de materia. Bueno, tenemos del cargo primero de la demanda de casación, en donde los demandantes pues denuncian la sentencia impugnada, ¿no? De que por ser indirectamente violatoria de diversas normas sustanciales,
como consecuencias de los errores de hecho y como también en que incurrió el tribunal aprecia las pruebas. Ellos pues consideran de que el tribunal no apreció correctamente las pruebas aportadas por ellos de manera pues integral, de que demuestren la existencia del contrato del arrendamiento, entre ellas los correos electrónicos, como yo ya había mencionado, que fueron remitidos desde la asesoría jurídica de la demanda y el gerente de la misma, en los que hace referencia al contrato de arrendamiento, el acta de entrega del inmueble, en la que se hace constancia también de la entrega del predio, identificación de la misma. Bueno, además de esto, pues los demandantes afirman de que pues el tribunal hubiese apreciado correctamente estas pruebas, pues es algo muy importante en este proceso, y de que habían concluido completamente diferente y de que realmente sí existió el contrato de arrendamiento entre estas dos personas, como lo son los tres hermanos y Autostock S.A. Y además de esto se solicita a la Corte que case la sentencia impugnada y que decida la existencia del contrato de arrendamiento que hubo entre estas dos personas, ¿no? Bueno, además de esto también tenemos el cargo segundo de la demanda de casación, donde los demandantes pues denuncian que la sentencia impugnada por ser indirectamente violatoria de las mismas normas sustanciales señaladas pues en el cargo primero, como consecuencia de los errores de hecho en el que incurrió el tribunal al valorar las pruebas de que ellos habían aportado. Esto consideran de que manera conjunta las pruebas que demuestren la existencia del contrato de arrendamiento, como ya se ha hablado, lo del correo electrónico, solicitud de conciliación, interrogación de partes, acta de entrega del inmueble, ¿no? Bueno, y en este proceso hubo una persona que fue la testigo, que se llamaba Fanny Gómez Sandoval, que primero que todo a esta persona no le creyeron porque supuestamente ella tenía algo que ver en este proceso, tenía un interés en este proceso, y después de que pues el testimonio que armonizó la señora Fanny, pues como que casi la corte no le creyó mucho, ¿no? Entonces pues por eso fue que en los testigos claramente casi no los tuvieron mucho en cuenta. Algo muy importante en este proceso, debieron haber hecho el dictamen pericial de todas las pruebas y también pues del local de arrendamiento comercial. ¿Por qué? Porque pues al momento del dictamen pericial se van a dar de cuenta si es real o no es real la existencia del contrato de arrendamiento. También que pues se van a dar de cuenta si es el mismo predio el cual aparece en ese momento al mismo en el cual le arrendaron estos tres hermanos a la compañía Autostock S.A. Además de esto, pues que los tres hermanos solicitan a la corte que se case la sentencia impugnada y que declare la existencia del contrato de arrendamiento claramente. Bueno, en las conclusiones podemos ver los errores probatorios del tribunal, donde el tribunal ignoró la demanda en primera instancia, la contestación y la declaración del señor Alvarado Serrano, no tuvo en cuenta tampoco los interrogatorios del representante legal de la sociedad anónima Autostock, pues de que estos errores le impidieron reconocer a las partes de que negociaran el arrendamiento del predio, pues esto pasó desde octubre del 2012. Otros errores del tribunal pueden ser como que no tuvo en cuenta el acta de entrega del bien inmueble, que prueba que las negociaciones continuaron hasta que se firmó el contrato de arrendamiento. El destestimonio de la señora Fanny Gómez Sandoval, sin justificación válida, ¿no? Solamente ellos pensaron eso y no le dieron la justificación. También pues el tribunal cometió otros errores fácticos y probatorios que lo llevaron a una decisión pues claramente errónea y que pues tendrían que pagar. Bueno, además de esto, en la apelación, los argumentos del apelante en primera instancia fue que tendría falta de motivación porque la sentencia no analiza seriamente la acción y las excepciones propuestas, según ellos. El sesgo de la valoración de la prueba, de que no se probó la existencia del contrato. Las declaraciones de los testigos fueron amañadas y no se ponderaron con rigor. Las excepciones no fueron estudiadas, según ellos, y se impuso la pena más alta sin justificación. A raíz de esto, pues ellos estaban diciendo de que se estaba condenando el pago de lucro cesante y no de la cláusula penal. O sea, algo que ellos no habían firmado, pero que ellos sabían de que sí habían cometido. Pero se estaban negando a hacerlo, ¿no? Pues bien, como les expliqué, la condena fue de 600 millones de pesos, que ellos decían, no, esa condena es muy excesiva. Estamos hablando de que en la cláusula penal decía 100 millones de pesos, ¿por qué nos van a cobrar 600 millones de pesos? Y también pues porque el canon de arrendamiento decía que eran 5 millones de pesos.
O sea, para ellos, según, era una suma totalmente alta. Y de que los demandantes pues tenían la posesión del inmueble desde noviembre del 2012. Argumentos pues de la sustentación de la alzada es que no se demostraron los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, los documentos presentados como contrato no estaba firmado entre las partes y pues demás cosas, ¿no?, que se vieron en este proceso. En otras palabras, pues estamos viendo de que el apelante sostiene de que la sentencia en primera instancia no estuvo bien fundamentada y de que las pruebas demuestran de que no existió un contrato de arrendamiento entre estas dos personas, sino que se iniciaron conversaciones para la compraventa del inmueble, o sea, algo totalmente diferente en lo que estas personas dijeron al principio a lo que estaban narrando en estos momentos. Y también pues se alega que la condena impuesta pues es totalmente excesiva, ¿no? En la decisión hay unos puntos claves, ¿no? Hay unos puntos claves en donde la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia del Juzgado Civil del Circuito y rechaza la apelación de autostock, pues presentada por la parte demandante. Algunos puntos claves son como que la Corte confirmó la existencia del contrato de arrendamiento, pues que hubo entre ellas. Que la Corte también confirmó el incumplimiento del contrato por parte de la parte demandada. Y la Corte también confirma la condena a pagar la suma de 600 millones de pesos a título de indemnización por lucro cesante. Bueno, y pues esto fue lo que pasó en esta sentencia. Podemos ver claramente, pues en lo que se acaba de explicar, un tipo de responsabilidad civil contractual y sobre todo pues que se casa la sentencia, ¿no? Bueno, algunas preguntas que tengo aquí son: ¿cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia los argumentos de la parte demandada? Bueno, bien podemos ver de que la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los argumentos de la parte demandada y también pues que no encontró que el contrato de arrendamiento se había celebrado válidamente, ¿no? Y de que la parte demandada había incumplido en sus obligaciones. La Corte también pues encontró de que la parte demandada no tenía pruebas suficientes para respaldar sus excepciones. Bueno, pero al fin y al cabo se fue solucionando este caso y le fueron dando el caso a ellos. ¿Y qué tipo de contrato de arrendamiento se celebró entre las partes? Estamos viendo de que se celebra un contrato de arrendamiento comercial. ¿La decisión de la Corte Suprema de Justicia es definitiva? Bueno, en principio sí, la decisión de la Corte Suprema de Justicia es definitiva, pero pues puede haber de la posibilidad que pues la parte demandada presente un recurso de revisión ante la Corte Constitucional, pero pues esto es muy poco probable. Pero pues sí, la decisión de la Corte Suprema de Justicia es definitiva. Bueno, el problema jurídico central en este caso gira en torno al incumplimiento de un contrato de arrendamiento y las consecuencias legales derivadas del mismo. ¿Se resolvió este problema jurídico? Bueno, pues yo pienso que sí se resolvió el problema jurídico, pues ya gracias a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque pues la Corte Suprema de Justicia al fin y al cabo sí confirma la existencia del contrato de arrendamiento y el incumplimiento del mismo por la parte demandada y como en consecuencia, pues le ordena a la demanda a pagar a los actores pues la indemnización, ¿no?, por lucro cesante de 600 millones de pesos. Bueno, pues esto fue todo lo que se puede evidenciar en esta sentencia. Espero les haya gustado mucho. Pues que también hayan aprendido un poco más de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias pues por estar aquí pendiente y bueno, en otro episodio nos vemos.